Hola, ¿qué tal? Soy Raúl Olmedo. En videos pasados hemos comentado de las ventajas del sistema capitalista. Una de ellas es poder disfrutar de los productos que tenemos en el mercado. Pero ¿te has preguntado cómo es que llegamos a este punto de globalización de tal forma que nos permita gozar de casi cualquier producto que se produzca en el mundo? Podemos comprar productos de China, Japón, Estados Unidos, Europa, en fin, de cualquier país, ya sea mediante una empresa exportadora o mediante una aplicación como hay muchas en el mercado. Pero ¿te has preguntado cómo llegamos a este punto de la globalización? Por ello, aquí te presento los 5 factores que permitieron el surgimiento de la globalización como hoy la conocemos. Bienvenidos. En quinto lugar tenemos los primeros exploradores y por supuesto la navegación. Uno de los principales factores fue los orígenes de la navegación que se remontan a miles de años atrás, puesto que desde tiempos primitivos el hombre ha sentido la necesidad vital de adentrarse en el mar y de explorar nuevas tierras. La navegación permitió el intercambio cultural y de comercio. Uno de los pioneros fueron los vikingos, un pueblo tan temido como admirado, ya que en el siglo IX ya habían perfeccionado algunas de las habilidades marítimas conocidas hasta ese momento. Y lo increíble es que sin brújula, puesto que fueron los chinos los inventores de este instrumento, aproximadamente en el mismo siglo, pero en diferente territorio. Si bien es cierto, para aquel entonces ya existía una repartición de lo que se conocía como mundo hasta aquel entonces, este suceso permitió conocer la totalidad del mundo y del comercio internacional. Si bien es cierto, y obviamente el aumento del comercio internacional, aunque limitado, porque las políticas y el entendimiento en aquel entonces era el proteccionismo, pero sí permitió el intercambio comercial como uno de los principales factores en aquel momento. Sí permite un cambio sociocultural entre ambos continentes y los orígenes de la globalización. Hoy en México somos una mezcla entre la cultura del viejo continente y los pueblos nativos. En cuarto lugar tenemos la teoría que permitió el intercambio de mercancías de libre comercio. Antes de la teoría clásica de la economía, permitió la construcción de un sistema libre de intercambio. En fin, el fin del sistema proteccionista, puesto que se pone de manifiesto las ventajas de intercambiar bienes y servicios entre países. Smith establecía que las mercancías se producirían en el país donde el costo de producción fuera más bajo y por ende un precio más bajo, y desde allí se exportarían al resto de los países. Con ello beneficiarían a los demás países. A su vez, este país importaría productos de los demás países y así todos los países gozarían de todos los productos a un precio relativamente más bajo. Es decir, un país podría cerrar las fronteras, pero no podría tener acceso a todos los bienes y servicios que se producen en diferentes partes del mundo. Y si quisiera producir esos bienes, algunos costos serían muy elevados, por lo tanto la importación resulta ser ventajosa para todos los países. Smith establece un principio de la ventaja absoluta. Defendió un comercio libre y sin barreras, que permitía alcanzar el crecimiento, mientras que David Ricardo establece la ventaja comparativa, que sienta los principios básicos y fundamentales del comercio internacional. Ricardo hace una modificación sencilla, pero sustancial, puesto que menciona que no necesariamente los costos absolutos son un determinante para el intercambio, sino los costos relativamente más bajos con respecto a otros países. Pero con la llegada del modelo más acabado de intercambio de comercio internacional es el modelo Herschel-Holling. Es un modelo que retoma lo que decía Ricardo, pero este modelo trata de explicar cómo funcionan los flujos de comercio internacional. Fue formulado por el economista sueco Holling en 1933, una modificación del teorema inicial de su maestro Herschel, formulado ya en 1919. El modelo Herschel-Holling afirma que los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción es intensiva en el factor que el país
del factor que el país es abundante, mientras que tiendan a importar aquellos bienes que utilizan de forma intensiva el factor que es relativamente escaso en el país. De esta forma, ambos países se benefician. Es decir, la condición sine qua non es que no existan barreras al comercio, puesto que si no existen estas barreras, las dos economías que mantienen este flujo constante se igualan en su nivel de precios, y como establecimos en videos pasados que el dinero no tiene un valor, sino que está en la relación de los precios de cuántos productos puedo adquirir con mi nivel de ingresos, por lo tanto entonces el consumidor puede adquirir mayor número de mercancías si se importan a un precio más bajo del que se producen en el país. Por lo tanto entonces el desarrollo de ambas economías se iguala. Lo podemos explicar de una manera muy sencilla. Imaginemos un balde de agua en donde tenemos una cantidad de agua en el lado A del país A y obviamente otra cantidad de agua en el país B. Está dividido estos flujos, este agua, por lo tanto cada una tiene diferentes niveles de agua. Si quitamos esta barrera, obviamente podemos ver que el agua se nivela. Sin embargo, obviamente el país que tenía menos agua mejora su nivel, pero el país que tenía más agua se reduce. Este es el tema. El punto es que el intercambio, la teoría nos dice que el intercambio entre los países se iguala a los niveles, ¿no? Pero el tema es que las naciones con mayor nivel de desarrollo, pues obviamente impiden estos flujos, porque lo que va a pasar es que terminarán perdiendo un poco de desarrollo, que fue lo que le pasó a Alemania cuando en la reconstrucción, vamos a ver en el muro de Berlín, ¿no? Cuando se eliminan, pues obviamente esto hace que... En tercer lugar, la caída del muro de Berlín, el fin del régimen socialista. El 9 de noviembre de 1989 queda libre el paso que se encontraba prohibido. Con ello, la unificación de las dos Alemanias divididas desde la construcción del muro del 13 de agosto de 1971. Pone fin a un periodo de desaparición de una nación y de un continente, que después lleva a la caída de la URSS el 21 de diciembre de 1991, donde 11 de las 15 naciones que componían la República Soviética firman el tratado donde queda disuelto esta república. Si bien el muro de Berlín representa la unificación de Alemania como una gran nación, donde estaba dividido, ¿no?, la Alemania socialista y la Alemania capitalista, realmente lo que pone de manifiesto es el fin del régimen socialista, que ya venía muy cansado, ¿no?, debido a la falta de productividad. Realmente el tema del socialismo es que no había un incentivo por parte el tema del socialismo es que no permite un incentivo a la producción. Entonces obviamente veían cada vez los países socialistas que la producción disminuía conforme iban avanzando en el tiempo. Tenían que ponerle fin a esto, ¿no? Parte de las reformas de Gorbachev mediante la perestroika es dar incentivos a la producción. Sin embargo, los socialistas ortodoxos ven esto como el capitalismo, ¿no? Decían, no, es que estos son el principio del capitalismo. Pues en parte tenían razón, pero en parte Gorbachev no tenía otra opción, tenía que tener ciertas reformas que permitieran que la Unión Soviética pudiera sobrevivir. Sin embargo, obviamente, como pudimos ver en la historia, pues no sobrevive, ¿no? Y es este acontecimiento, la caída del muro de Berlín y posteriormente, ¿no?, la caída de la Unión Soviética, lo que permite que el mundo se haga más global, porque después de la Segunda Guerra Mundial el mundo se divide en dos. Rusia empieza a obtener, ¿no?, mayores países debido, ¿no?, a su participación en la Segunda Guerra Mundial, y entonces se queda con toda la parte oriental de Europa y se hacen socialistas. Hay una corriente, ¿no?, la Guerra Fría, ¿no?, en donde todo este periodo de la Guerra Fría, pues si bien es cierto, no hay
una guerra entre Rusia y Estados Unidos, pues existía, ¿no?, como un conflicto entre ambas naciones, derivados de ser los abanderados de cada uno de los sistemas antagónicos, el socialismo y el capitalismo, ¿no? Al parecer sería como un dato curioso es que se pensaría que fueron muchas pláticas y muchas negociaciones para ponerle fin al muro de Berlín, pero la realidad es que no. De igual manera ve la Alemania socialista que ya no tiene mucho, ¿no? Empieza a tener problemas, ¿no? Empieza a generar pobreza y ve la necesidad de abrir las fronteras, ¿no? Entonces, en un anuncio que dicen que se van a abrir. Le pregunto a un periodista que cuándo será esto y él contesta, no lo sé, ¿no? A partir de ya, pero no tenía ni siquiera planeado esto, que tanto las personas lo oyen y van corriendo, ¿no?, a pasar del lado socialista al capitalista. En segundo lugar, el avance tecnológico y científico. Las revoluciones industriales, si bien es cierto, la primera revolución industrial dio pie al origen de las máquinas, la segunda perfeccionó el transporte terrestre mediante la construcción del ferrocarril, y el ferrocarril lo que permitió es el intercambio masivo de mercancías entre naciones. La navegación, los avances en navegación, el automóvil, el origen del avión y lo que hasta donde hemos llegado hoy, hicieron las revoluciones científicas y tecnológicas han hecho más eficientes los transportes. El tecnológico ha mejorado la comunicación y entender que el mundo es cada vez más pequeño. Hoy te puedes comunicar con cualquier persona de este mundo. Mediante un teléfono celular podemos gozar de lo que hoy conocemos como globalización. Hoy cada vez las personas están más conectadas. Y en primer lugar, los acuerdos de Bretton Woods. No podemos entender la globalización sin los acuerdos de la Conferencia Monetaria y Financiera de las Naciones Unidas, realizado en el complejo hotelero de Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, en 1944, que establecieron el nuevo orden económico mundial y que dieron pie a la globalización como hoy la conocemos. Este periodo es muy interesante el análisis, porque de esto surgieron el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el GATT, que después se transformó en lo que hoy conocemos como la OMC, sin los acuerdos de Bretton Woods, donde el mundo, después de la Segunda Guerra Mundial, se une y entonces empiezan a una discusión seria acerca de lo que se tendrá que hacer en una discusión seria de cómo entender el mundo y de los avances, donde los tecnócratas, ¿no?, entienden que el mundo tendría que ser mediante la ciencia y la tecnología y que son ellos los pioneros para la modernidad. Este mundo globalizado, este mundo que se discute, pues obviamente son en este periodo del tiempo. Realmente deberíamos de entender el análisis para cualquier especialista y cualquier estudiante de comercio internacional, de economía, de lo que hoy conocemos como globalización. Es este periodo que debemos de entender, porque este periodo da el origen, ¿no?, a toda la construcción del sistema monetario. Ya tendríamos teorías más avanzadas de Adam Smith, de Ricardo, el modelo Hashimoto, todo el modelo keynesiano en aquel momento, ¿no? Y después en los 70, ¿no?, todo esto de las prácticas neoliberales, de los monetaristas. Entonces, básicamente, la construcción del mundo, el cómo hoy lo vivimos, la globalización, como entendiéndolo como un proceso en el cual hay un intercambio no solamente de mercancías, sino hay un intercambio de información. Este intercambio de información permite un intercambio sociocultural entre las naciones, permite que hoy el mundo sea uno, permite la construcción del ciudadano global, entender que soy
miembro o entender que soy un ciudadano, no de un país, sino del mundo. Eso es la globalización. Puedo tener acceso a cualquier producto gracias a lo que hoy conocemos como globalización. Gracias a que en algún momento algún aventurero dijo voy a explorar nuevas tierras. Gracias a eso, hoy tenemos la globalización. Espero te haya gustado el video, ¿no? Espero te haya quedado claro estos 5 factores. Para mí son estos 5 factores los que permitieron la construcción de la globalización. Puede haber más, puede haber menos. Sí me costó trabajo este video porque sí había varios, ¿no? Había varios, tuve que mezclar algunos, ¿no? Como la navegación, los viajeros, las revoluciones industriales, ¿no? En uno, llevándolo para tener los 5, ¿no? Seguramente la discusión en clase será cuántos más podrá haber, seguramente hay muchísimos más. Traté de reducirlo a 5, que yo considero los principales. Obviamente hay muchísimos más, pero ¿no? Estos para mí son los 5 factores fundamentales que permitieron la construcción de la globalización como la conocemos. La globalización es un proceso político, económico y social que ha permitido que el mundo sea cada vez más pequeño, que los lazos entre naciones sean más fraternas. Espero te haya gustado mi video, no olvides darle like, soy Raúl Olmedo. Gracias por ver.